Moisés es una de las figuras más prominentes y reverenciadas de la tradición bíblica, siendo reconocido como uno de los principales personajes del Antiguo Testamento. Su vida es un testimonio profundo del poder divino y de la resiliencia humana, reflejando la complejidad de la fe en medio de adversidades y desafíos inmensos. Desde su nacimiento, Moisés fue marcado por circunstancias extraordinarias que moldearon su destino. Dios lo eligió como el libertador del pueblo israelita, que vivía bajo la opresión y esclavitud en Egipto, y le encomendó la monumental tarea de conducir a esta nación hacia la tierra prometida. Este destino no representaba solo la libertad física, sino también el cumplimiento de promesas divinas que resonaban desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, figuras que establecieron la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. La historia de Moisés es, por lo tanto, un elemento central en la narrativa de la redención del pueblo de Israel. Además de servir como un modelo de liderazgo y fe, la trayectoria de Moisés está marcada por momentos cruciales que ilustran su capacidad para enfrentar adversidades con valentía y determinación. Desde su exilio en el desierto, donde se convirtió en pastor y encontró a Dios en la zarza ardiente, hasta su regreso a Egipto para desafiar al faraón. Cada etapa de su vida estuvo repleta de desafíos que exigieron no solo fuerza física, sino también una profunda confianza en Dios. Moisés no fue solo un líder político o militar, se convirtió en un profeta y legislador, recibiendo directamente de Dios los 10 mandamientos, que se convirtieron en la base moral y ética del pueblo israelita. Esta entrega de las leyes en el monte Sinaí simboliza la relación especial entre Dios y Israel, un pacto que establece directrices para la convivencia y la espiritualidad del pueblo elegido. La comprensión de la importancia de estos mandamientos y la forma en que Moisés los transmitió al pueblo son aspectos fundamentales que resaltan su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Además, la historia de Moisés es una narrativa de transformación personal y espiritual. Comenzó como un hombre con un pasado complicado, nacido en un ambiente de privilegios, pero que fue moldeado por experiencias de sufrimiento y opresión. La jornada de Moisés es un relato de cómo la vulnerabilidad y la empatía pueden transformarse en compasión activa, llevando a la acción en favor de los oprimidos. Este aspecto de su vida resuena profundamente con muchos, pues muestra que el verdadero liderazgo a menudo proviene de la experiencia personal de dolor y lucha. La trayectoria de Moisés también ilustra la importancia de la fe colectiva. Mientras él lideraba a los israelitas en su búsqueda de libertad, la falta de fe y la desobediencia del pueblo a menudo se convirtieron en obstáculos para el progreso. Moisés, entonces, no solo guió, sino que también intercedió en favor de un pueblo que, muchas veces, dudaba de la promesa de Dios. Esta dinámica de liderazgo e intercesión es una poderosa lección sobre la responsabilidad que los líderes tienen de no solo conducir, sino también cuidar y apoyar a aquellos que lideran, promoviendo una relación de confianza y fe. La vida de Moisés sirve, por lo tanto, como un faro de esperanza e inspiración. Su historia es una invitación a todos para reconocer el poder de la fe en momentos difíciles, la importancia de la justicia y la liberación, y la necesidad de mantenerse firmes en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Él ejemplifica la idea de que, incluso en medio de la opresión y los desafíos, es posible encontrar fuerza y propósito en un llamado divino, transformando no solo su propia vida, sino también la vida de muchos otros a su alrededor. La reverencia por Moisés perdura a través de los siglos y su historia continúa impactando la vida de millones, sirviendo como un poderoso testimonio de la capacidad humana de levantarse y luchar por la libertad y la justicia bajo la guía divina. Moisés nació en un período de intensa opresión, cuando el faraón había ordenado la muerte de todos los recién nacidos hebreos del sexo masculino. Esta orden cruel e implacable fue un intento desesperado de controlar el crecimiento de la población israelita, que continuaba prosperando incluso bajo condiciones de esclavitud severa.
Los israelitas eran vistos como una amenaza creciente para la estabilidad del imperio egipcio, y la estrategia del faraón era eliminar a aquellos que podrían levantarse contra él. Esta situación de terror y desesperación creaba un clima de miedo entre los hebreos, que eran forzados a vivir en constante vigilancia. Sabiendo que sus vidas y las de sus hijos estaban en riesgo, ante este sombrío panorama, la madre de Moisés, Joquebed, demostró un coraje notable y una fe inquebrantable al esconder a su hijo recién nacido durante 3 meses. En un acto de amor y protección, desafió directamente la orden del rey, poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia. Joquebed confiaba en Dios para protegerlo y creía que su hijo tenía un destino especial. Cuando ya no pudo mantenerlo en secreto, tomó una decisión desesperada y valiente. Colocó a Moisés en una cesta hecha de juncos y lo dejó a la deriva en el río Nilo. Bajo la atenta vigilancia de su hermana Miriam, que observaba a su hermano, esperando y orando por su seguridad, el Nilo, que era tanto una fuente de vida como un símbolo de poder para los egipcios, se convirtió en el escenario de un evento que cambiaría el curso de la historia. El destino sonrió a Moisés cuando la hija del faraón lo encontró mientras se bañaba en las aguas del río. Ella lo vio en la cesta y, conmovida por su vulnerabilidad, decidió adoptarlo. El acto de adopción no solo lo salvó de la muerte segura, sino que también lo posicionó en la corte egipcia, donde creció conociendo las riquezas y los privilegios de Egipto, viviendo una vida rodeada de lujos, educación e influencia. Sin embargo, aunque disfrutaba de la opulencia de la casa del faraón, Moisés siempre estuvo consciente de sus raíces hebreas y de la opresión que enfrentaba su pueblo. Esta dualidad en su identidad lo acompañó a lo largo de su vida. Era un príncipe egipcio por derecho, pero su corazón pertenecía a los israelitas, que eran tratados como esclavos a medida que crecía. Le resultaba imposible ignorar el sufrimiento que lo rodeaba. Moisés era testigo de la brutalidad con la que los egipcios trataban a los hebreos y sentía un llamado interno a actuar en favor de su pueblo. La vida de Moisés, desde el principio, estuvo marcada por este contraste entre privilegio y opresión, entre la opresión que sus hermanos enfrentaban y la vida de lujo que él llevaba. Esta experiencia moldeó profundamente su carácter y su visión del mundo. Se convertiría en un defensor de los oprimidos, un líder que no dudaría en confrontar la injusticia y luchar por la libertad de su pueblo. Así, la historia de Moisés, que comenzó en una cesta a la orilla del río, es un poderoso testimonio de cómo la providencia divina puede operar en medio de las circunstancias más adversas, preparando a alguien para un propósito mayor en un momento crucial de la historia. Al llegar a la edad adulta, la conciencia de las injusticias enfrentadas por su pueblo comenzó a crecer dentro de Moisés como un fuego ardiente. Observaba con el corazón pesado las condiciones deshumanizantes en las que los israelitas eran forzados a vivir bajo el yugo opresor de los egipcios, el contraste entre su vida privilegiada en la corte del faraón y el sufrimiento de sus hermanos hebreos lo perturbaba profundamente, generando un conflicto interno que lo impulsaba a buscar justicia. La indignación que sentía no era solo una respuesta emocional, era un llamado que resonaba en su ser, llevándolo a actuar en defensa de los oprimidos. En un momento de intensa ira y frustración, Moisés intervino en una pelea entre un egipcio y un hebreo que estaba siendo golpeado. La escena, que simbolizaba la lucha entre opresor y oprimido, despertó en él una reacción impulsiva. En un momento de desesperación y necesidad, mató al agresor egipcio pensando que su acción podría traer alivio a su pueblo y justicia a la situación que presenciaba. Sin embargo, la gravedad de su acto pronto se cernió sobre él, y la realidad de sus acciones se hizo evidente. Al darse cuenta de que lo que había hecho podría resultar en severas consecuencias y en su propia condena, Moisés huyó a Midian, dejando atrás su vida de privilegios y la seguridad de la corte egipcia. En Midian, Moisés enfrentó un nuevo comienzo. Se estableció como pastor de ovejas, una ocupación que, aunque simple,
Le proporcionó un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. La vida pastoral en el desierto ofreció a Moisés la oportunidad de distanciarse de las presiones y expectativas de la vida egipcia, permitiéndole reconectarse con la naturaleza y en muchos aspectos consigo mismo. Durante este periodo de exilio, se casó con Zípora, la hija de Jethro, el sacerdote de Midian, y comenzó a construir una nueva vida. Esta relación le brindó un sentido de pertenencia y una nueva familia. Además de una conexión con la cultura y las tradiciones midianitas, este periodo de reflexión y crecimiento personal fue crucial para Moisés. Lejos de la opresión egipcia, encontró tiempo para meditar sobre su identidad y su propósito. La vida en el desierto le permitió desarrollar habilidades de liderazgo y resiliencia. Al mismo tiempo que cultivaba una relación más profunda con Dios, Moisés pasó años cuidando de ovejas, aprendiendo sobre paciencia, compasión y la importancia de guiar a aquellos que están bajo su responsabilidad. Este aprendizaje no solo fue práctico, sino también espiritual, preparándolo para la misión que Dios tenía en mente para él, mientras Moisés pastoreaba. También vivió la soledad y la búsqueda de significado, cuestionando su papel en el mundo y lo que Dios esperaba de él. Estas experiencias moldearon su carácter y lo prepararon para el llamado que se avecinaba. La jornada de Moisés en Midian, lejos del clamor de la corte egipcia, fue un periodo de formación que le otorgó la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos que le esperaban. Se convertiría en el líder que su pueblo necesitaba, un hombre elegido por Dios para liberarlos de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. El exilio de Moisés no fue simplemente un alejamiento físico, sino una preparación divina que lo capacitó para cumplir su misión y convertirse en una de las figuras más importantes de la historia bíblica. La transformación de Moisés de un príncipe egipcio a un humilde pastor fue un preludio significativo para su llamado divino, marcando un punto de inflexión crucial en su vida. Durante años, Moisés vivió en Midian, lejos de la opresión egipcia, donde cultivó una vida simple y dedicada al cuidado de sus ovejas. Este periodo de humildad y reflexión fue esencial para prepararlo para el llamado que Dios había reservado para él. La experiencia de pastorear no solo le enseñó las habilidades necesarias para liderar, sino que también lo conectó más profundamente con la naturaleza y la creación de Dios, preparando su corazón y mente para la gran misión que tenía por delante. Fue en este contexto de soledad e introspección que Dios se reveló a Moisés de una manera extraordinaria. En una mañana común, mientras cuidaba de su rebaño en las montañas de Horeb, se encontró con una zarza ardiente, un arbusto que ardía en llamas, pero, sorprendentemente, no se consumía. Esta visión fascinante capturó la atención de Moisés, quien se acercó para investigar. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamando su nombre. Este momento sagrado no era solo un fenómeno sobrenatural, era una convocatoria divina que cambiaría el curso de la historia del pueblo israelita. Dios, a través de la zarza ardiente, reveló a Moisés no solo su presencia, sino también su plan para la liberación del pueblo hebreo. Le encomendó la monumental tarea de liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra que había prometido a sus antepasados, un territorio que simbolizaba esperanza, libertad y el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La misión era grandiosa y desafiante, y Moisés, inicialmente, se sintió abrumado e inseguro. Cuestionó su propia capacidad para liderar y expresó preocupaciones sobre su elocuencia y la recepción que tendría en Egipto. Sin embargo, Dios le aseguró a Moisés que estaría con él, ofreciéndole señales milagrosas para confirmar su poder y autoridad. Una de estas señales fue la transformación de su cayado en una serpiente, un acto que no solo demostraba la soberanía de Dios sobre la creación, sino que también enfatizaba la importancia de la fe y la obediencia. Con cada señal que Dios le ofrecía, Moisés comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su misión,
La presencia divina lo acompañaría en cada paso del camino, armado con esta certeza y con la promesa de que Dios estaría a su lado. Moisés regresó a Egipto. La tarea que tenía por delante era monumental: confrontar al faraón, el gobernante más poderoso del mundo en ese momento, y exigir la liberación del pueblo hebreo. Esta confrontación no era solo un acto de valentía, sino una prueba de fe, que requería que Moisés se posicionara como líder y portavoz de Dios. Se presentó ante el faraón, desafiándolo con el mensaje divino y reclamando la libertad para los israelitas. Esta determinación y audacia, alimentadas por la confianza en la presencia de Dios, marcarían el inicio de una serie de eventos que culminarían en la liberación del pueblo hebreo y la formación de una nueva nación. La experiencia de la zarza ardiente y el llamado divino de Moisés no fueron solo momentos aislados. Simbolizaban la preparación de Dios para un líder que guiaría a su pueblo a través de desafíos increíbles y milagros. La jornada de Moisés como libertador comenzó ese día, y la transformación que experimentó de príncipe a pastor se convertiría en la base de su liderazgo, mostrando que Dios puede usar incluso al más improbe de los individuos para cumplir sus planes. La confianza de Moisés en Dios y su disposición para obedecer al llamado divino serían fundamentales para moldear no solo su vida, sino también la historia del pueblo de Israel y la narrativa de la fe a lo largo de las generaciones. El faraón, endurecido y resistente, no cedió de inmediato a la demanda de Moisés de liberar a los israelitas, desafiando la autoridad de Dios. Esta obstinación llevó a Dios a enviar una serie de 10 plagas devastadoras, que afectaron a Egipto de maneras inimaginables y sirvieron como un poderoso testimonio de su dominio sobre la creación. Cada plaga fue diseñada no solo para castigar al faraón y a los egipcios por la opresión del pueblo hebreo, sino también para demostrar la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios, que eran adorados y considerados protectores de la nación. La primera plaga, la transformación de las aguas del Nilo en sangre, fue un golpe devastador, ya que el Nilo era la fuente vital de agua para Egipto. Lo que debería ser un símbolo de vida se convirtió en un agente de muerte y corrupción, llevando al pueblo a sufrir por la falta de agua potable y la muerte de los peces. Las plagas siguientes, que incluyeron la invasión de ranas, piojos, moscas y la peste que afectó a los rebaños, agravaron aún más la situación. Cada una de estas calamidades fue una demostración del poder de Dios y un desafío a la arrogancia del faraón, que, a pesar de presenciar estos signos milagrosos, persistía en su negativa a liberar a los israelitas. El sufrimiento se intensificó, con la aparición de llagas dolorosas en hombres y animales, seguidas por una tempestad de granizo que destruyó las cosechas y causó caos en todo Egipto. La plaga de langostas, que devoró lo que aún quedaba de las plantaciones, simbolizó la devastación total. Mientras que la nube de oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días trajo un desespero sin igual. La oscuridad era tan opresiva que los egipcios no podían moverse, mientras que los israelitas permanecían seguros y iluminados. Cada una de estas plagas no solo trajo sufrimiento físico, sino también un profundo impacto psicológico, desafiando la fe y la creencia de los egipcios en sus divinidades. La última y más terrible plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios, un evento que sellaría el destino del pueblo hebreo y del propio faraón. Dios instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre de un cordero como señal de protección, asegurando que el espíritu de la muerte pasara por sus casas. Esta plaga culminó en un clamor de desesperación por todo Egipto, mientras los egipcios lamentaban la pérdida de sus hijos, llevando al faraón a finalmente sucumbir y permitir que los israelitas se marcharan. Sin embargo, esta decisión fue efímera. Pronto se arrepintió de su concesión y decidió perseguir a los hebreos creyendo que podría traerlos de regreso a la esclavitud. En este momento crítico, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los israelitas se encontraron acorralados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Era una situación desesperada. Pero fue en este escenario que Dios obró un milagro extraordinario.
ordenó a Moisés que levantara su cayado sobre las aguas. Y así el mar se dividió, creando un camino seco para que los israelitas atravesaran en seguridad. El acto de dividir las aguas no solo permitió la fuga del pueblo hebreo, sino que también fue una clara demostración del poder de Dios sobre la naturaleza y la opresión. Mientras los israelitas cruzaban, las fuerzas egipcias, en su ciega determinación, los siguieron. Sin embargo, cuando los egipcios intentaron cruzar, Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar, tragando al ejército del faraón y asegurando la liberación del pueblo hebreo. Este evento monumental no solo marcó la liberación de los israelitas, sino que también estableció los fundamentos de la identidad nacional y espiritual de Israel. Con la destrucción del ejército egipcio, Moisés y los israelitas finalmente pudieron celebrar su libertad, reconociendo la soberanía de Dios y la importancia de su fe en la jornada que seguiría. La travesía del Mar Rojo se convertiría en uno de los eventos más recordados y celebrados de la historia israelita. Un símbolo de liberación y de la fe inquebrantable en un Dios que actúa en favor de su pueblo. A pesar de ser testigos de estos milagros, los israelitas a menudo demostraron falta de fe y desobediencia. Tan pronto como enfrentaron dificultades en el desierto, comenzaron a quejarse, deseando regresar a Egipto en lugar de confiar en Dios. Moisés, en su papel de líder e intercesor, buscó la misericordia de Dios en favor de su pueblo, recibiendo en el monte Sinaí los 10 mandamientos que se convirtieron en la base moral y legal de la nación israelita. Estos mandamientos no eran solo normas de conducta, sino que eran reflejos del carácter de Dios y servían para moldear la identidad del pueblo elegido. Sin embargo, la infidelidad y la rebeldía del pueblo prolongaron su jornada por el desierto. Durante 40 años, un período repleto de pruebas, pero también de aprendizaje y formación espiritual. Durante estas travesías, Moisés enfrentó no solo la desobediencia del pueblo, sino también desafíos personales, dudas y la presión de liderar una nación que a menudo parecía estar en conflicto con su propósito. Moisés guió al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida, pero no entró en ella, cumpliendo así la voluntad de Dios y demostrando que su misión estaba completa. Falleció a los 120 años en la tierra de Moab y su vida y legado están meticulosamente documentados en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Su historia es una narrativa rica de fe, liderazgo y redención, y su figura es evocada en momentos significativos de la tradición cristiana, como en la transfiguración de Jesús, donde Moisés aparece como un símbolo de la ley y del testimonio divino. Además de sus extraordinarios logros, Moisés también es recordado por su profunda relación con Dios. A menudo se retiraba para momentos de oración y comunión, buscando entender la voluntad divina e intercediendo por el pueblo. Su humildad y disposición para escuchar la voz de Dios son características que lo convirtieron en un líder admirable. La vida de Moisés no es solo una crónica de eventos históricos, sino una rica tapicería que ilustra la lucha entre la fe y la duda, la libertad y la esclavitud, y la gracia y la desobediencia. La vida de Moisés, marcada por desafíos y triunfos, continúa a inspirar generaciones, resaltando la importancia de la fe en Dios y la búsqueda de la justicia y la libertad. Su trayectoria nos enseña que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza poderosa capaz de moldear destinos y transformar realidades. Moisés enfrentó situaciones que pusieron a prueba su coraje y determinación desde su infancia, en medio de la opresión, hasta su liderazgo al guiar a los israelitas a través del desierto. Estos momentos de dificultad no solo forjaron su carácter, sino que también lo prepararon para cumplir una misión que trascendía sus propias limitaciones. Él permanece como un icono de liderazgo moral. Un ejemplo de cómo, incluso en circunstancias adversas, es posible cumplir un propósito mayor y hacer la diferencia en la vida de otros. Su habilidad para escuchar la voz de Dios y actuar de acuerdo con esa orientación, incluso cuando las situaciones eran desesperadas, es una lección valiosa para todos nosotros. Moisés no se dejó abatir por el miedo o la duda.
Al contrario, se convirtió en un defensor de los oprimidos y un portavoz de la justicia. Esta disposición para desafiar el statu quo y luchar por lo que es correcto es una característica que resuena profundamente en tiempos de crisis e injusticia. Su legado trasciende al tiempo, influyendo no solo en la tradición judía, sino también en la cristiana y, de manera más amplia, en la historia de la humanidad. En el cristianismo, Moisés es frecuentemente visto como un precursor de Jesús, un mediador que trajo la ley y estableció las bases morales que serían fundamentales para la nueva alianza. Su historia de liberación se ha convertido en un símbolo poderoso de esperanza y redención, inspirando no solo prácticas religiosas, sino también movimientos sociales en busca de justicia e igualdad a lo largo de la historia. La figura de Moisés es un llamado a la acción, un recordatorio de que el coraje y la fe pueden desafiar las injusticias más profundas y traer esperanza donde parece no haber salida. Él nos enseña que, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables, la perseverancia y la fe pueden guiarnos hacia la libertad y la verdad. En un mundo a menudo marcado por divisiones y conflictos, la vida de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como agentes de cambio, instándonos a actuar en favor de la justicia y la dignidad humana. Así, su historia es una invitación para que cada uno de nosotros examine nuestra propia jornada de fe y liderazgo, buscando siempre la luz de la verdad y la justicia en un mundo a menudo oscuro. Moisés nos recuerda que todos tenemos la capacidad de impactar el mundo que nos rodea, independientemente de las adversidades que podamos enfrentar. Al reflexionar sobre su vida, somos desafiados a considerar cómo podemos levantarnos en defensa de los que sufren, luchar contra la injusticia y promover la libertad en nuestras comunidades. El legado de Moisés no es solo sobre un hombre que liberó a un pueblo. Es sobre la capacidad de cada uno de nosotros de hacer la diferencia, de convertirnos en voces de esperanza y agentes de transformación en un mundo que anhela justicia y compasión.